Continuamos en Voces RCN. Esta semana fue noticia la decisión de la Contraloría dentro de los hallazgos de responsabilidad fiscal en contra de Guillermo Grosso, quien fue interventor de Salucop, luego de la decisión que se tomó en el entonces gobierno de Juan Manuel Santos en contra de esta EPS, que sin duda era la más importante del país, tenía casi 4 millones de afiliados en todo el territorio y que, como fue bien conocido por los colombianos, terminó en el cierre de esa EPS y además en las investigaciones y en la detención de Carlos Palacino, quien era el presidente de Salucop. Recientemente ha publicado el muy reconocido y premiado periodista Alberto Donadío un libro titulado Palacino es inocente, las acusaciones falsas contra el expresidente de Salucop. Y José Luis García, compañero nuestro de RCN Radio, ha tenido ocasión de leer el libro recientemente publicado por Alberto. ¿Con qué se ha encontrado usted, José Luis? Muy buenas noches. Buenas noches, Alejandro. El gusto de estar acá con todos los oyentes. Pues sí, un libro muy revelador que demuestra, de acuerdo con las investigaciones, las indagaciones y los argumentos del gran periodista investigativo Alberto Donadío, que realmente Palacino, Carlos Gustavo Palacino, el exdirector de Salucop, es inocente, pese a que todo el país y la prensa y algunas autoridades y entidades del Estado lo han considerado culpable. Así que esta es una demostración, como acontece con los trabajos y con los libros escritos por Alberto Donadío, que ya no propiamente está mostrando la culpabilidad de unos funcionarios que actúan irregular e ilegalmente o de estafadores de cuello blanco, sino que está demostrando la inocencia de alguien que todo el mundo piensa que es culpable. Y desde luego, pues es por supuesto una tesis muy polémica, muy controvertida, cuando prácticamente todo el país dio por hecho que lo que había ocurrido allí en Salucop era un verdadero caso de corrupción con los recursos públicos. Alberto, gracias por estar con nosotros en Voces RCN. Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias, Alejandro, muchas gracias, José Luis. Y es muy oportuno empezar por el tema que ustedes han planteado de la noticia de esta semana, en que se impone una sanción de responsabilidad fiscal contra Guillermo Grosso, interventor que quebró Salucop, porque esa decisión viene a confirmar la inocencia de Palacino. Palacino entrega Salucop cuando es intervenido por el gobierno con un patrimonio superior a 500.000 millones. El gobierno administra Salucop durante más de 4 años y luego decide liquidar Salucop con una pérdida de menos 2.8 billones de pesos. Entonces la quiebra es únicamente responsabilidad del gobierno. La entidad estaba funcionando bien. Todas las acusaciones que se han hecho contra Palacino y contra Salucop carecen de fundamento. Y ya con el paso de los años estamos viendo que está aflorando la verdad. En el mes de marzo, la Procuraduría solicitó en un juzgado penal la plena inocencia de Palacino en relación con el asunto de los cheques, que fue la justificación que dio el gobierno en el año 2011 para intervenir a Salucop, que se habían girado 8.000 cheques que no fueron entregados a las clínicas y otros proveedores. Pero lo que no se contó es que Salucop giraba 350.000 cheques al mes, o sea, más de 11.000 cheques al día, y por lo tanto más de 4 millones de cheques al año. Y que además no era responsabilidad del presidente Carlos Palacino esa función, porque además era humanamente que una persona girara 350.000 cheques al mes. Esa tarea la hacía una firma contratada que incurrió en relación con 8.000 cheques en una falla, pero no es que la plata se perdió, luego se entregó a los beneficiarios, pero de eso armaron un tierrero en su momento. Ahora la Procuraduría, que había sancionado en su momento a Palacino, ahora dice, ahí no pasó nada. Y el año pasado, en octubre, se retractó el superintendente que hizo la intervención. Ese superintendente alegó que había que intervenir a Salucop por el riesgo de que se dejara de prestar la atención de salud a los afiliados. Y el año pasado, bajo juramento, ese mismo superintendente
dijo que nunca estuvo en riesgo la atención a los afiliados. Quien dejó sin atención a los afiliados fue el gobierno, en cabeza de interventores como Grosso, que además de ser sancionados por Procuraduría, están castigados ya y condenados por la justicia penal. Aquí no hubo sino acusaciones falsas. Pero Alberto, de muchos funcionarios del gobierno. Sí. Pero ¿qué pasó con esa intervención del 2011 por parte de la Superintendencia de Salud? Porque gran parte, y eso fue noticia, usted mencionaba los famosos 8.000 cheques por 271.000 millones de pesos, que presentaron en su momento como si fueran unos cheques chimbos, que en realidad la deuda que tenía la EPS con las IPS ascendía a 370.000 millones de pesos, que incluso hubo un desorden administrativo y contable, y que todo este conjunto de hallazgos de la superintendencia fue lo que llevó a la intervención forzosa. ¿Todo eso en qué quedó entonces? En nada, en que era una mentira, y las mentiras con el tiempo se van derrumbando solas, porque no hay nadie, ya no están los funcionarios de ese gobierno y de esa época que las sostengan. Entonces esas mentiras ahora se están cayendo todas, y por lo tanto ahí no había nada. La verdad de lo que había en Saludcop es que era una entidad que funcionaba muy bien, que no estaba faltando a la atención a los afiliados, pero que había generado, eso sí, muchos enemigos, porque al crear o comprar o construir 36 clínicas, dejó de utilizar los servicios de las clínicas privadas, que se resintieron y no recibían los pacientes que antes recibían por cuenta de esa EPS. Pero todas las acusaciones que se hicieron son falsas, no tienen fundamento. La acusación que se hizo de que Saludcop había destinado plata de la salud para construir un campo de golf en Los Llanos, se construyó, pero con un préstamo del Banco de Bogotá a Palacino y a otros socios que hicieron un negocio privado, que podían hacerlo lícitamente, como podían haber montado un restaurante o comprar un... Pero es decir, esas inversiones, Alberto, y ahí me quiero detener, que también llevaron a que se produjera este escándalo, ¿fueron con recursos propios y no recursos de la Administración de la Salud, de los pacientes? Así es, y cuando se lanzó esa acusación, que además es una acusación que no la hizo ninguna autoridad, la hizo un periodista, en todas las investigaciones de Supersalud, de Procuraduría, de Fiscalía, de Contraloría, ellos jamás se metieron con lo del campo de golf llamado Villa Valeria. Ahí no había nada. O sea, había un proyecto inmobiliario, pero construido por Palacino y unos socios y unas personas que participaron libremente, y que fue financiado por un banco, como cualquier proyecto inmobiliario en Bogotá o cualquier parte, que un banco presta la plata para hacer una torre de oficinas o de apartamentos o un club social. Nunca se produjo un solo documento que muestre que hubo desviación de los fondos de la salud. Por eso insisto, todas las acusaciones que se hicieron son falsas. Una que recuerda mucho la gente, que dice que Palacino fue a Singapur con sus vicepresidentes y las señoras a una reunión de la junta directiva. Falso. Unos organismos cooperativos, porque Saludcop era una cooperativa que a su vez la crearon otras grandes cooperativas del país, invitaron a Palacino a una reunión internacional del gremio, y él fue con algunos vicepresidentes con autorización de la junta directiva de Saludcop. Y estando allá decidieron hacer una reunión, porque se encontraron todos allá. No es que fueron a pasear a Singapur. Simplemente se presentaron de manera amañada unos hechos que no son ciertos. La acusación de que Palacino tomó dineros de la salud para comprar propiedades en Colombia y en el exterior es una acusación. Nunca se ha suministrado una sola prueba. Alberto, él lo niega, pero el punto no es que él lo niegue. El que acusa tiene que dar las pruebas. Claro. No hay pruebas de eso. El tema es muy complejo y tiene muchas aristas y tiene muchas partes y algo confuso. Por ejemplo, me gustaría preguntarle por la sentencia de un juez penal de Bogotá que condenó a Palacino por el uso de recursos para fiscales en inversiones no permitidas, y lo condena a 10 años de cárcel y al pago de 296.000 millones de pesos. ¿Qué podríamos decir de esta sentencia de un juez de la República? Esa sentencia en primera instancia no se sostiene
porque está basada en un peritazgo contable de la Fiscalía. El acusado pidió que se hiciera otro peritazgo y el juez se lo pidió a la Superintendencia Nacional de Salud. Y el peritazgo de la Superintendencia dice, al analizar los distintos rubros, si había suficientes utilidades o excedentes para hacer las inversiones que ellos hicieron en clínicas. Aparte de que Palacino jamás ha sido acusado de aprovechamiento personal de él o de socios o de la familia. Aquí el peculado por el cual lo condenaron es a favor de Saludcop, no a favor de él personalmente. Y aún así, pues entonces lo condenan con base en un peritazgo que lo desfavorece, mientras en el proceso hay otro que lo favorece. Entonces no hay prueba realmente de la acusación. Estas son interpretaciones contables. ¿Cuánta fue la plata que supuestamente se desvió? 1 billón de pesos. ¿Cuánto recibió en 15 años de existencia Saludcop? 15 billones de pesos. Las utilidades fueron el 6%. Con ese 6% ellos compraron y construyeron clínicas. Entonces, todas las cosas se pueden analizar, pero no hay una prueba fehaciente de nada. Hubo sí un propósito, por otras razones, de acabar y de atacar a Saludcop, organización que valía $300 millones, donde se afectó el derecho de las cooperativas y de cualquier empresario colombiano a la libre empresa y a la iniciativa privada, y se destruyó un esfuerzo muy importante de 34.000 empleados que trabajaban allá, y donde la atención era buena, los médicos estaban contentos, los enfermos estaban contentos. Se habían hecho 36 clínicas, todas con habitación privada, no de lujo, pero todas tenían habitación privada, todos tenían un baño privado. Estaba cualquier afiliado, pobre o rico, tenía el derecho de tener una habitación particular. Y entonces, Alberto, ¿no existían deudas con las clínicas y hospitales que no hacían parte del grupo? ¿Eso no era cierto? Pero no distintas. Las deudas sí existían en el periodo en que estuvo Grosso y en que estuvieron otros interventores que llevaron eso a la quiebra. No, pero en el tiempo de Palacino. En el tiempo de Palacino había deudas normales que en los últimos años se agravaron porque el FOSIGA no giraba los recobros que le tocaban a todas las EPS y entonces los tenían medio ahorcados, pero aún así ellos no estaban ni líquidos ni insolventes, estaban funcionando. Entonces, aquí se cuenta una parte de la historia, pero no se cuenta el deber del Estado de pagarle a las EPS el dinero que les debe. Entonces, no hay absolutamente ninguna acusación que alguien pueda decir hubo esta irregularidad, hubo esta violación de la ley. Y de hecho, lo más importante es que el superintendente que ordena la intervención, porque existe el riesgo de dejar sin atención médica a tantos millones de afiliados, el año pasado dice bajo juramento en un proceso penal, le preguntan, diga sí o no si se afectó el servicio de salud, y dijo no. Y luego pidió que le permitieran aclarar ante la juez, porque él quería ser explícito de que de ninguna manera estuvo en riesgo la atención. Lo que sí pasó después, porque el gobierno hasta podía decir, bueno, vamos a destituir a Palacino, pero el gobierno no podía quebrar a una empresa que no estaba quebrada, y la quebró. No en su libro... en el momento. Sí, Alberto, en su libro Palacino es inocente, las acusaciones falsas contra el expresidente de Saludcop, usted afirma que detrás de esta suerte de persecución a Palacino está el presidente Juan Manuel Santos, está la contralora Sandra Morelli, entre otros. La Procuraduría, la Fiscalía. ¿Qué intereses podrían tener ellos para perseguir, para acabar con Saludcop y con Palacino, prácticamente? Se hicieron voceros de las entidades que se habían venido perjudicando con el crecimiento muy grande de Saludcop. Pero de eso nunca queda una prueba o no hay rastro. El hecho es que fue una actuación abusiva de esos funcionarios porque no había las acusaciones que se plantearon, no se pueden demostrar ni ahora ni antes, y porque la EPS estaba funcionando, no estaba en quiebra, la quebró después el gobierno. Entonces,
porque hay una conspiración. Es de esa conspiración se puede mencionar, se puede hablar, pero pruebas tangibles de eso es muy difícil. Pero que la Contralora actuó arbitrariamente, claro, tiene que declararse impedida en un asunto que ella conoció 10 años antes y no se declaró impedida, como si se declaró impedida en otros contratos de la Federación de Cafeteros, en este no. Entonces, aquí había un ánimo de decir que esta EPS había que eliminarla. Y el gobierno por los 8.000 cheques hasta podía cambiar al presidente, o no podía nombrar unas personas que luego se robaron la EPS, y la prueba ya existe hoy por parte de la Justicia Penal y de la Contraloría con este fallo de esta semana, en que se dijo Grosso, y eso que no se ha examinado la conducta de los otros. Entonces, la quiebra es producto de la mala administración del Estado. Y el Estado supuestamente tomó el control para impedir que hubiera fallas en el servicio de salud, y mire lo que pasó. Y luego además eso arrastró a las otras dos EPS, a Café Salud, Cruz a Blanca Café Salud. y a Café Salud. O sea que hicieron una moñona, quebraron 3 EPS. ¿Quién lo hizo? No fue Saludcop, fue el gobierno nacional. 3 en 1. Alberto, mire, usted también hace una fuerte crítica al manejo que la prensa le ha dado a este caso, particularmente en las actuaciones y las publicaciones y los escritos en sus columnas de Daniel Coronel. ¿Usted también ve una responsabilidad allí por parte de la prensa? Por parte de la prensa sí, pero por parte de la prensa de manera pasiva, porque la prensa cuando salían esas decisiones del gobierno, pues por ejemplo, el gobierno dice vamos a intervenir la EPS más grande de salud porque hicieron un giro de 8.000 cheques. Ningún medio de comunicación fue a averiguar 8.000, sí es mucho, pero no es nada si usted lo compara con 350.000 cheques al mes. Y era responsabilidad del presidente de la compañía. No, era una falla interna, pero no daba para quitarle el control a unos particulares. Es que esto es una cosa particular, de cooperativas, pero es particular. Pero la falla principal es de Coronel, porque Coronel antes de la intervención empieza a lanzar la acusación que más pegó en su momento, que se usaron plata de los dineros de la salud para hacer un campo de golf, que si hubiera sido cierto, claro, es un escándalo, es una cosa inaceptable. Nunca mostró pruebas, nunca mostró cheques, giros, ¿cómo se hizo? Él dijo que fueron $10 millones, pero un periodista hace una afirmación y luego la sustenta. Aquí están los cheques, los giros, las maniobras, ¿cuáles son? Nunca. El año pasado yo le mandé una lista a Coronel de todas sus afirmaciones en distintas columnas, y me dijo las columnas se sostienen por sí solas. ¿Qué quiere decir eso? No tiene pruebas. Y no hay ninguna entidad oficial, ni la Fiscalía, ni la Justicia Penal, ni ninguna de las CIAs ha salido a decir, mira, aquí está la prueba de que hicieron un campo de golf y además un hotel, que existen y allá están funcionando, pero no con plata de la salud. Entonces, se empieza con una mentira y se crea esa falsedad. Se instaló el relato de Coronel de que hubo un desfalco para hacer un campo de golf y un hotel en el municipio de Restrepo Meta. ¿Y cuál era el interés de Coronel entonces, según eso? Sí, Coronel es el que lanzó eso no lo lanzó ninguna autoridad. Coronel lanza esa mentira estando todavía funcionando la EPS Café Salud, Saludcop. Eso es falso. Nunca dio pruebas, ni en su momento hace más de 10 años, ni ahora, ni en ningún momento. Y no las quiere dar. O sea, no las tiene. ¿Por qué sencillamente no las publica? Porque no existen. Ninguna autoridad las encontró. Entonces, se empezó todo con una mentira. La razón, no sé por qué un periodista que supuestamente hace investigaciones lanza una mentira. Eso es para preguntárselo a él, no a mí. Yo estoy diciendo, aquí no hay pruebas. Y además, estoy publicando el pagaré del Banco de Bogotá. El Banco de Bogotá financia el campo de golf, financia el hotel. ¿Quién puede creer en Colombia que el Banco de Bogotá, que tiene 150 años de existencia, que nunca ha tenido un escándalo en 150 años, se iba a prestar para financiar o cofinanciar si ahí había desviación de la plata de la salud? Entonces, es clarísimo que un banco, ese banco y otros bancos tampoco se habrían metido, porque ellos saben, la plata de la salud es para los afiliados.
Entonces ellos prestaron para un proyecto inmobiliario, con hipoteca de los terrenos, de las fincas, de la construcción misma que se iba a hacer. Sí, Alberto, en su momento causó escozor y algo de envidia en el país el conocer el salario de Palacino, ¿no? Que eran 90 millones de pesos al mes. ¿Pero esto acaso era ilegal o al menos era desproporcionado? No era ilegal, lo que pasa es que presentaron eso como si esos fueran platas del presupuesto nacional. Y eso no es plata del presupuesto nacional, esas son entidades privadas como es la EPS Sanitas, la EPS Sura, las otras, que le pagan a su gerente el sueldo que quieran, que era muy elevado. Él atendía 36 clínicas, ellos consideraban, los miembros de la Junta, que merecía ese salario. ¿Cuánto gana hoy un presidente de uno de los grandes bancos y de las grandes empresas del país? 400, 500 millones de pesos al mes. Eso le puede parecer a la gente mucho, pero no es ilícito. Eso no son salarios oficiales. Aquí hubo un engaño para hacer creer que estos eran platas públicas. No eran platas públicas. Y además, las EPS son todas entidades privadas que tienen que gastar el 90% de lo que manejan en la salud, un 10% de administración, pero que tienen derecho a una utilidad. No son entidades sin ánimo de lucro o de beneficencia. Y todos además han hecho lo mismo. Si uno se pone a ver en Bogotá, ¿cuál es la EPS que no tiene su clínica? Todas tienen su clínica. Aquí se cebaron contra una entidad y la destruyeron, con un daño terrible porque era una entidad que hizo un aporte a la infraestructura hospitalaria del país, muy, muy importante. Alberto, Palacino apeló la decisión, la condena del juez penal de Bogotá, lo apeló frente al Tribunal Superior de Bogotá. ¿Usted qué cree que va a pasar finalmente con este caso desde lo penal y de cara a la opinión pública también, acerca de lo que pasó con Saludcop y de la figura inocente o no, culpable o no, de Carlos Gustavo Palacino? Yo creo que el tribunal, si falla en derecho, debe revocar la condena, porque una condena penal no es un caricellazo en que usted tiene dos peritazgos, entonces escoge uno o escoge el otro. Y aquí escogieron el que perjudicaba al procesado. Ahí no hay una razón, no hay una prueba de nada. Entonces la justicia debería revocar esto. Pero ya se les está cayendo toda la armazón de falsedades con la noticia de esta semana contra Grosso. Grosso sí es el responsable de la quiebra de Saludcop, no es Palacino. Ya lo estableció la Contraloría, la justicia penal ya lo había condenado. Ya se sabe que él cogió los contratos que había antes de transporte e hizo nuevos contratos con sus compinches que se incrementaba el valor en 1000%. Y luego el mismo superintendente que intervino ya se retractó. O sea, se valieron de unas mentiras para una operación en que querían destruir una EPS. Y eso se va a terminar sabiendo la verdad hasta el final. ¿Por qué su interés en el caso de Saludcop y de Palacino? Alejandro, porque yo empecé a hacer el libro contrario, el libro sobre el desfalco. Yo también leo la prensa como todo el mundo, como cualquier lector de prensa. Y dije, este es un tema grande, interesante para hacer un libro, como yo he hecho libros sobre escándalos financieros y otro tipo de escándalos. Y entonces cuando empecé a buscar las pruebas, encontré que no había nada. Entonces, ¿a quién hay que denunciar? A las autoridades que inventan un escándalo. También hay que defender al particular que es injustamente acusado. Pero es como si yo hice un libro sobre el escándalo de Interbolsa. ¿Qué tal que yo viera al mirar las pruebas y los expedientes encontrado que no pasó nada? O el escándalo de las libranzas de los últimos años, las libranzas de Elite. Si yo hubiera encontrado que ahí no hubo nada, que a todo el mundo le cumplieron, que fue un engaño de la prensa, pues también habría salido a decir a quién engañaron. Pues no es cierto. En el escándalo de las libranzas se engañaron a miles y miles de colombianos por unas cifras astronómicas. Entonces, yo he hecho muchos libros sobre escándalos similares. Aquí me encuentro que no hay pruebas. Entonces, ¿qué tengo que decir? No hay pruebas. Por lo tanto, si no hay pruebas, pues son inocentes. ¿Y la responsabilidad de quién es? De las autoridades que inventan un acto de corrupción que no existió. Esto fue un falso positivo, que es
muy, muy grave engañar a todo el país con unas acusaciones de corrupción que no son ciertas. Pues ahí está el libro que ha publicado recientemente el muy galardonado, muy distinguido periodista y columnista Alberto Donadío. Palacino es inocente, por supuesto, una tesis controversial que le da otra mirada, le da una vuelta de tuerca a este caso de Salucop. Gracias, Alberto, por haber estado con nosotros esta noche en Voces RCN. A ustedes muchas gracias. José Luis, publicado por Sílabas Editores. Sílaba Editores, correcto. Este es un libro que no hay que perderse, hay que leerlo. Palacino es inocente, las acusaciones falsas contra el expresidente de Saludcop. Pues José Luis, gracias también por habernos acompañado esta noche en Voces RCN, a ustedes también por estar en la sintonía. Vamos a hacer una pausa y ya seguimos adelante en Voces RCN. Ya regresamos. En Voces RCN.